En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. A horas de que se termine la tregua de 2 semanas, Jesús, saludos a los Estados Unidos. Buenos días y bienvenido. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues el presidente de los Estados Unidos asegura que sí va a haber un acuerdo porque de lo contrario va a seguir bombardeando a Irán. Y es que el vicepresidente de Estados Unidos, Carmen, J.D. Vance, ya va rumbo a Pakistán para reiniciar estas conversaciones que, bueno, siguen rodeadas de incertidumbre porque el gobierno iraní ha dicho que no están técnicamente acordadas y será una interrogante importante el saber si en las últimas horas deciden asistir o no a estas conversaciones. Mientras tanto, el mandatario estadounidense, Carmen, pues se le nota nervioso, bastante molesto por los reportes en los medios periodísticos en Estados Unidos de los grandes consorcios de información de que la guerra con Irán se le fue de las manos, que no hay una solución que se vea cercana pese al bloqueo, pese a la interceptación de cargueros de Irán. El mandatario ha estado tratando de desmentir a través de su cuenta personal en Truth Social, en entrevistas que está dando a medios que lo tratan con mucho cuidado y cariño, al periódico The Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times, señalando que están reportando noticias falsas respecto a esta situación desbordada en el conflicto que tiene con Irán y sobre todo en la situación que hay en el flujo de petróleo en el estrecho de Hormuz, si está bajo su control o no, como ha venido asegurando el mandatario estadounidense. Será importante, Carmen, porque como mencionaste, estamos a unas horas de que se venza el plazo del cese al fuego y el mandatario estadounidense esta mañana también envió un breve mensaje en Truth Social señalando que Irán ha violado en varias ocasiones este cese a las hostilidades. No es la primera vez que Trump amenaza con intensificar los bombardeos, incluso hacerlos más potentes que los primeros días cuando inició este conflicto junto con Israel. También hay que estar pendientes, Carmen, porque depende mucho de que haya un acuerdo, ¿no? Las conversaciones que este jueves se llevarán a cabo en la capital estadounidense entre Israel y el Líbano. En fin, es un conflicto que sí, todo parece indicar por lo que está ocurriendo, Carmen, que se le fue de las manos, que no contaba con la posición de Irán y que desestimó mucho a la posición de la nación persa, pese a que asegura Trump están totalmente diezmados, sin capacidad de defenderse. Lo cierto es que no se han rendido, como Donald Trump lo asegura. Ayer insistió en que ha ganado la guerra desde hace mucho tiempo y varias veces, Carmen. Ni más ni menos, pues sí, estamos en un punto nuevamente de alerta máxima, en pocas palabras, alerta máxima de nuevo, porque al final de cuentas estamos con esta tregua que está por acabarse y pues de regreso también, es decir, Trump diciendo lo que planteas y de regreso Irán a través del presidente del Parlamento, que es el interlocutor al final de cuentas, pues ha lanzado mensajes similares que no auguran buenas cosas. Sí, no hay nada claro en el panorama y la misión de J.D. Vance en Pakistán, Carmen, más que sencilla, se ve complicada, aun cuando Trump esté asegurando todo lo contrario. Varios legisladores, tanto republicanos como demócratas, se muestran un poco desesperados por la situación, sobre todo por las consecuencias que hay en Estados Unidos con esta guerra en materia económica y en materia energética, aun cuando el mandatario estadounidense presume que no le está haciendo mella el tema del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, el precio de los combustibles, de la gasolina y del diésel, del gas, no le hacen caso a las palabras de Trump, Carmen, y reflejan todo lo contrario. Ahora, es más, los integrantes de su gabinete han estado hablando de que seguramente estos precios tan altos de los combustibles se mantendrán hasta 2027, algo que política y electoralmente no le conviene a los republicanos y mucho menos al presidente Donald Trump. Ni más ni menos, pues sí, estamos en estas horas, en esta cuenta regresiva hasta que se acabe esta tregua lograda muy frágil ella, entre Estados Unidos e Irán.
Y bueno, pues está diciendo, como bien planteas, que tienen que ir sí o sí a la mesa de negociaciones, pero Irán está diciendo que no se sienta en clave de amenaza. Lo que está planteando el principal negociador y presidente del Parlamento, que es Mohammad Bakr Khalifaf, pues ha dicho que no acepta las negociaciones con Estados Unidos bajo amenazas, y subió este mensaje en su cuenta de X, en donde dice que el presidente Trump busca convertir la mesa de negociación en una mesa de rendición y que de esa manera no se van a sentar. En pocas palabras, no aceptamos negociaciones bajo la sombra de las amenazas, y durante las últimas 2 semanas, dice el negociador y presidente del Parlamento, nos hemos preparado para revelar nuevas cartas en el campo de batalla. Así que amenaza contra amenaza. Amenaza contra amenaza, y estamos a horas del cese al fuego de este miércoles, que además se combina, Carmen, porque al día siguiente empiezan las negociaciones entre Israel y el Líbano, Sí. que aunque uno pudiera decir que tiene que ver Israel con el Líbano, pues están altamente ligadas, porque según el gobierno de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, lo que está haciendo en el Líbano está conectado directamente con el gobierno de la nación persa. Por eso insistía que Trump subestimó la posición del gobierno iraní, y ahora pues está en una encrucijada esta misión que encabeza Vance en Pakistán. Creo que será muy interesante saber si se presentan o no a negociar los iraníes con Estados Unidos, Carmen. Pues esa es la pregunta de este momento, si lo van a decidir hacer o no, y no hay manera de La adivinarlo. interrogante, sí, efectivamente. Es una circunstancia sumamente delicada, y bueno, al final de cuentas también es sumamente importante, obviamente, la negociación con Líbano. Estamos hablando de que la tregua de 2 semanas, pues se tambaleó de inmediato, justamente porque Israel atacó a Líbano de manera brutal, y entonces atacó a Líbano, y en ese momento pues el estrecho de Hormuz, que cierran y abren el estrecho de Hormuz, lo bloquean, sí, claro, y lo desbloquean en estas 2 semanas, que ya no sabe uno dónde está el estrecho de Hormuz. Bueno, al final de cuentas ese estrecho acaba siendo estratégico por obvias razones, pero el tema de Líbano es crucial, porque en esta película Israel está sentado a la mesa con Estados Unidos contra Irán, y su acción contra Líbano, pues evidentemente hace reaccionar también a Irán, o sea que todo está correlacionado. Y por eso hablaba yo de la molestia periodística de Donald Trump con los medios de comunicación. Está realmente enojado. En los diferentes mensajes que estuvo enviando, pues desmentía a los medios de comunicación. Pero diciendo, con una agresividad, casi, con insultos, ya directamente. Sí, y además diciendo, Israel a mí no me manda, Israel no me avisó nada, fue una decisión de nosotros. Pero, Carmen, el simple hecho de que lo esté mencionando y que lo pongan en duda el por qué Estados Unidos entró a este conflicto con Irán, más allá del argumento de asegurarse de que el gobierno iraní no tuviera armas nucleares, creo que exponen una situación muy endeble respecto a la información que ha dado a conocer la Casa Blanca a la ciudadanía estadounidense, que ahora está, de acuerdo a los sondeos de los mismos medios a quienes Trump está ofendiendo, muy molestos con el mandatario y ya no lo apoyan. Por eso, de ahí que mencionaba que si esto dura más meses, y sobre todo las consecuencias en el precio de los combustibles, hasta 2027, como ya anunció su secretario de Energía de Trump, pues los republicanos están totalmente arrinconados para mantener el control político del Capitolio, Carmen. Ni más ni menos, pues, cuenta regresiva y no hay manera de adivinar nada, ¿no? No. Lo que va a hacer Vance, ya no sabe la Casa Blanca cómo explicarlo, porque las propuestas de ambos, de Estados Unidos e Irán, han sido rechazados por ambos, valga la redundancia. Cada quien tiene su punto de vista, cada quien pone sus condiciones, y como dice Irán, no vamos a ir a negociar como si estuviéramos ya derrotados, porque están en guerra, Carmen, siguen en guerra. Están en guerra, y bueno, actualizando las informaciones, Jesús, además de lo que mencionamos, que es lo que subió a su cuenta de X de forma amenazante el presidente del Parlamento iraní y negociador de Irán, en este proceso, también estamos viendo informaciones que publica el diario La Jornada recientes, que hablan de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, dio luz verde
que habría dado luz verde al equipo negociador del país islámico para retomar una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra hoy en Islamabad, Pakistán. Es un reporte que surgió también, que se agrega a los otros, y que si el líder supremo es el líder supremo, pues entenderíamos que está dispuesto entonces Irán a sentarse de nuevo a negociar. Así es, porque bueno, no sabíamos esto que estás mencionando. Estamos recibiéndolo ahorita. Y se veía extraño, ¿no? Que Vance va rumbo a Pakistán, que llegara a sentarse a una mesa vacía del otro lado, porque iba a poner en ridículo a Donald Trump, sí. Algo que al mandatario estadounidense no le gusta absolutamente nada por su manera de ser, su manera de gobernar y de sentirse técnicamente el rey del planeta, ¿eh? Pues mira, estamos sí frente a una circunstancia muy frágil, muy grave y que llena al mundo de incertidumbre por las dimensiones que ya tiene el conflicto y lo que puede escalar sobre todo. Así es. Y son horas, Carmen. Y son hablando horas. si me permites, a menos que quieras que sigamos hablando del tema de Irán. No, dejamos a Irán en este momento a la espera. Quedamos a la espera de lo que pasa en las próximas horas. Me quedo con la última información que recibimos aquí, que estamos aquí citando, de lo que dijo el líder supremo de Irán, que ha dado luz verde para que el país islámico se retome una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra. Nos quedamos con esta última información y esperemos que sea la que prevalezca. Esperemos que efectivamente se logre que Irán y Estados Unidos se sienten a la mesa de nuevo para encontrar una salida la más inteligente y apropiada para una circunstancia de estas dimensiones. Así que queda eso a la espera en esto que sucederá en las próximas horas. Estamos en otros temas también, Jesús. Sí, hace unos minutos el periódico The Washington Post. Voy a leer brevemente el adelanto que da Carmen porque me parece bastante interesante por los últimos acontecimientos en nuestro país. Dice, los oficiales de la Embajada de Estados Unidos que murieron en un accidente automovilístico en el norte de México trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, como parte de un rol significativo y amplio en la batalla contra el tráfico de narcóticos en el hemisferio occidental, de acuerdo con dos personas familiarizadas en el asunto. El accidente mortal también le costó la vida a dos oficiales de México que provocaron que inmediatamente la presidenta Claudia Sheinbaum de México dijera que se investigará la operación que se llevó a cabo fuera del control de las leyes de seguridad nacional. Agentes de la CIA, eso es lo que informa el periódico The Washington Post, Carmen. Pues hay varias versiones de qué estaban haciendo aquí las dos personas, ¿no? La presidenta reaccionó de esta manera. Ya el fiscal de Chihuahua primero confirmó la muerte de las personas, lamentablemente, y después habló de que eran personas que estaban aquí, pues, en labores de capacitación o adiestramiento, en pocas palabras. Pero al final de cuentas, pues sí quedan varias preguntas abiertas sobre qué ocurrió aquí. ¿Fue un accidente? ¿Había otra connotación en este tema? Se ha hablado de un evento trágico como accidente, pero estamos hablando, pues sí, de la presencia en México. Se ha dicho también, después de que se dio a conocer este suceso trágico, o algunos le llaman accidente vehicular o presunto accidente vehicular, donde murieron estos dos agentes adscritos a la Embajada de Estados Unidos, pues ya el fiscal César Jáuregui después dio una versión respecto al tema. Primero dijo, acuérdate, lo comentábamos ayer ampliamente, primero dijo, el domingo mismo, por supuesto, dijo que venían de regreso de un operativo en un narcolaboratorio. En la zona de la Sierra de Tarahumara, pero pues ha dicho también ahora que los agentes eran capacitadores, que estaban ahí porque eran capacitadores con temas de drones, en el municipio de Morelos, donde ocurrió el asunto, que estaban ahí porque estaban capacitando con temas de drones en Morelos, Chihuahua, y bueno, pues ahora hay que decir que se habló de que les dieron como se dice comúnmente, un raid, un aventón, que les habrían dado un aventón
que los agentes de Estados Unidos que estaban ahí capacitando con drones le habrían pedido un aventón para irse a la capital de Chihuahua, donde tomarían un vuelo, y que entonces esa es la explicación de por qué estaban ahí, porque estaban junto con los dos que murieron en este suceso trágico. Y bueno, pues el vehículo, pues sí, se encontró en una barranca. De que se desbarrancó, se desbarrancó. Falta saber si habrá otros elementos de investigación, debe haberlos, para descartar cualquier circunstancia y que se confirme que fue un accidente o no. Al final de cuentas, queda abierta cualquier posibilidad. Y creo que el hecho de que se estaban mencionando como personal de la embajada o diplomáticos, desde el momento que yo empecé a leer eso y a escuchar y que no se daban a conocer los nombres de los estadounidenses, pues todo indicaba que era la CIA, Carmen, y el periódico The Washington Post, pues de acuerdo a las dos fuentes con las que habló, lo está corroborando, y pues las versiones encontradas que dio primero el fiscal de Chihuahua, ahora con esta revelación me parece que se ponen en entredicho, porque pues, la historia la conocemos desde que se creó la CIA, y la CIA operando no solo en México, sino en todo el hemisferio occidental, en la misión que sea, pues nunca es creíble, porque jamás le revelan a sus contrapartes lo que en realidad están haciendo. De eso se trata. Es secreto, es espionaje, es inteligencia de los Estados Unidos. Y bueno, Carmen, en este caso creo que también exhibe otra cosa, que los agentes de Estados Unidos, si es que pidieron el RAI, que estaban solos allá o las circunstancias que haya ocurrido, violan el Estatuto de Seguridad que se estableció en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a raíz del caso Cienfuegos, que lo hemos hablado ampliamente, de entregar a la Secretaría de Relaciones Exteriores su reporte de actividades dentro de México. La presidenta Sheinbaum dijo que no sabía. Pues ahora el Post les está dando pistas a las autoridades mexicanas, y además lo que dice el Post me parece importante, que estaban llevando a cabo acciones fuera de lo que dictan las leyes de seguridad nacional de México. Pues las autoridades mexicanas tendrían que dar explicaciones, especialmente las de Chihuahua entonces, porque la de México, porque la federal, la presidenta no sabía. O sea, la presidenta reaccionó como diciendo que fue esto. O sea, ella reaccionó de una cierta manera, dando a entender que no sabía que estaban estos agentes ahí. Quien tendría que explicar, en todo caso, lo que está publicando The Washington Post es el gobierno de Chihuahua. Si es que sabía. Si no pues, sabía el gobierno federal, Carmen, es que por eso decía yo las dos versiones, sí, del RAI, el aventón, se los encontró ahí, si nos vamos con esa versión. Y si les estaban dando adiestramiento en el tema de drones, ¿bajo qué identificación, bajo qué circunstancias, de acuerdo a qué leyes? A las del Estado, a las leyes de seguridad nacional. Por eso el Post me parece que, aunque de una manera breve, señala actuando fuera de las leyes de seguridad nacional de México. Es tremendo, porque hay que recordar, hablando del Washington Post y hablando de la CIA y hablando de México, recordemos que The Washington Post fue de los medios que publicaron que la inteligencia de la CIA fue precisamente quien ayudó a México, a las autoridades de México, a localizar al Mencho. Al Mencho, ni más ni menos. A Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, que por cierto, digo, es una coincidencia, pero llevan los mismos apellidos. Uno de los dos agentes mexicanos que murió, y el Mencho, o Ceguera Cervantes, digo, es una coincidencia, pero llamó la atención. Coincidencia. Pero bueno, más allá de eso, es la CIA en México, ¿no? La CIA colaborando en México. Y aquí la pregunta es, ¿qué estaban haciendo realmente estas dos personas que el Washington Post está informando que se trataba de dos funcionarios de la CIA que murieron en este suceso trágico? También habla de que este suceso trágico fue después de un enfrentamiento. Entonces, si tú, como lo acabas de leer, al final de cuentas, el Washington Post está diciendo dos agentes de la CIA, dos funcionarios de la CIA mueren. Nunca les van a decir agentes, Carmen. ¿Cómo? Nunca les van a decir agentes. Bueno, funcionarios, agentes. Agentes de la CIA
murieron en un accidente en México tras un enfrentamiento. Eso es lo que está planteando el diario estadounidense. Y bueno, pues la pregunta es si las autoridades de México, como tú dices, sabían exactamente que eran o no agentes de la CIA. ¿Podrían no saberlo, tú dices? Tú pones esa posibilidad. Sí, claro. Se trata de agentes secretos, no van a andar con algo en el pecho revelando soy agente de la CIA. Y los agentes de la CIA, oye, a ver, y en esta lógica, si los agentes de la CIA que murieron, según The Washington Post, en México, en este suceso del domingo, pidieron aventón, le pidieron aventón no a cualquier funcionario en Chihuahua. Así es. Y creo que también que están obligados a explicar otras cosas, no solo es el gobierno mexicano, sino también la embajada de Estados Unidos en México. Y creo que ¿O principalmente la embajada? Cosa. La embajada de Estados Unidos. Sí, o principalmente la embajada. Sí. En Washington no van a decir nada. Si son agentes de la CIA, un accidente y nada más. Por eso no daban a conocer los nombres. No sé, digo, para que el auditorio nos entienda, ¿te acuerdas no recuerdo el año, el incidente también con los agentes de la CIA en la carretera a Cuernavaca, ya hace mucho tiempo? Sí. Fue en el sexenio de Calderón. Es verdad. ¿En San Luis fue? No, en la carretera a Cuernavaca. Cuernavaca, perdón. Fue la carretera, sí. Sí. Estoy confundiendo con otro suceso. Que jamás nos dieron a conocer los nombres de los agentes que iban con militares mexicanos. Iba un militar o dos, no recuerdo ya muy bien. Y hasta que fueron los medios de comunicación de Estados Unidos que aclararon que se trataba de agentes de la CIA, que algunos me parece que estaban heridos y fueron sacados inmediatamente del país precisamente para que no se les interrogara, para que no dieran explicaciones. Son agentes secretos de la CIA, Carmen. Y creo que esto sí expone el que, más allá de las leyes mexicanas, de lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad de nuestro país y de todos los operativos, si esto se corrobora de esa manera, creo que estamos ante una situación complicada como la que se tuvo con la iniciativa Mérida, cuando entonces sí, Felipe Calderón les dio licencia a todas las agencias federales de Estados Unidos, no solo de espiar, sino de hacer lo que quisieran en nuestro país. Y aquí, por encima de la ley, como dice el Post, pues parece que siguen haciendo lo mismo. Pues es tremendo y efectivamente se requiere y se necesita exigir también explicaciones mayores de lo que nos han dicho hasta el momento. Lo que al momento se sabe es que hubo este evento trágico, que también es un tema, ¿no? Un evento trágico que tendríamos que tener toda la claridad sobre si fue accidente u otra cosa. Uh-huh. Me parece que, digo, no tengo obviamente todas las pruebas, pero por la manera en que lo trató el embajador de Estados Unidos en México, sí, por la manera en que lo está tratando el Washington Post, me suena que sí fue accidente, Carmen. De lo contrario, creo que había otro tipo de movimientos, sí, de Estados Unidos en nuestro país. Totalmente, eso es lo que apunta el asunto, pero bueno, al final de cuentas está en el proceso de investigación, está el fiscal César Jáuregui, pues hablando de este adicional que puso de un aventón que no había comentado el domingo pasado, el domingo que anunció del tema, por supuesto. Así que bueno, pues el fiscal Jáuregui pues habló de estos funcionarios del Estado, bueno, incluyó a Pedro Ceguera Cervantes, el jefe de la Agencia Especial de Investigaciones, que bueno, pues estaban de regreso en este convoy, porque era un convoy con varios vehículos, eran 6 vehículos, era un convoy en el que iban los funcionarios ahí en esta zona de Chihuahua, en la zona de Polanco de Chihuahua, y entonces ahí es en donde dice el fiscal que pidieron los 2 funcionarios estadounidenses este ride o este aventón para viajar a la capital y luego de ahí tomar un vuelo. Esa es la explicación que se está dando. Sí, es la explicación que dan. Lo que sí te aseguro, que si de corroborarse, tal como lo está diciendo el Post, que eran agentes de la CIA, no fueron a la Sierra Tarahumara a buscar queso asadero,
No, Eso obviamente te no. lo puedo garantizar. No hay manera. Sí, no estaban de paseo, no pueden estar de paseo. Además, estábamos hablando de la gente, del jefe de la Agencia Especial de Investigación, o sea, el funcionario de más alto nivel en la materia en el estado de Pero en el Chihuahua. tema del aventón, Carmen, Sí. en el tema del aventón, No, o sea, ¿Qué hacían ahí? o sea, sí, que no se rían de nosotros, ¿no? Los mexicanos. Se los encontraron de casualidad en el camino, oigan, nos dan un ray. No. O sea, recordarás también en el asunto de la carretera Cuernavaca, que no quisieron explicar, incluso en los medios se bromeó, bueno, pues fueron a comer quesadillas, Ya sé. y cuando se supo que eran agentes de la CIA, pues cambió la situación, dieron otro tipo de explicaciones. Si estaban en misión secreta, como son todos los agentes de la CIA, puedo decir sin temor a equivocarme que por eso no sabía el gobierno federal y al gobierno de Chihuahua le dieron a tole con el dedo. Pues ahí está esta historia. Por cierto que ahora que recordabas el otro suceso en Cuernavaca, yo me confundí con el de San Luis Potosí, pero ya revisé bien y el de San Luis Potosí se trató un en aquel, se trató de dos agentes especiales del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, el ICE, y bueno, pues fueron atacados por gente armada y desconocida cuando estaban trasladándose por carretera de la Ciudad de México a Monterrey. Ese fue el suceso de 2011, donde pues ocurrió lo que ocurrió en San Luis Potosí. Y ese es otro evento que tuvo que ver con agentes del ICE en territorio mexicano. Y el otro, el de Cuernavaca, es de los agentes de la CIA. Y el de 2026, ahora sabemos, gracias al Washington Post, que se trató de dos elementos, funcionarios o agentes de la CIA colaborando con el gobierno, dijo el gobierno de Chihuahua, en capacitación en tema de drones. Pero ahora nos dice el Washington Post que se trataba de agentes o funcionarios de la CIA. Llevando a cabo acciones fuera de la Ley de Seguridad Nacional de México. Agrega el diario estadounidense. Pues así están las cosas, Jesús, muy fuerte. Tremendo todo esto. Estaremos al pendiente para seguir informando, pero por lo pronto gracias por estar aquí y comentar e informar de todo esto. Buen día. Muy buenos días, Carmen. Abrazo. Un abrazo para ti.